Capítulo 1. La apertura de los portones. El año comenzó caluroso en Santa Esperanza. No solo por el clima seco del interior del estado, sino por el ambiente político que se encendía. En los mercados, autobuses y radios de talleres, la gente hablaba de cambio. Y dos nombres dominaban todas las conversaciones: Elena Vasconcellos y Davi Montenegro. Elena ya era conocida en los movimientos sociales. Diputada federal reelecta e hija de un líder sindical asesinado en los años 90, su trayectoria estaba marcada por la coherencia y el coraje. Con ropa sencilla y voz fuerte, cargaba la esperanza de los que nunca habían sido escuchados. Davi representaba una nueva derecha. Es fiscal público, se hizo conocido por exponer a alcaldes corruptos. Sereno, técnico y bien articulado, prometía un gobierno moderno y eficiente. Su campaña atraía empresarios y clases medias cansadas de escándalos. Ambos anunciaron sus candidaturas el mismo día. Elena eligió la Casa del Trabajador, donde una multitud la recibió con tambores y gritos de resistencia. Habló de igualdad, reforma agraria y dignidad para los olvidados. Davi lanzó su campaña en el Centro de Convenciones Emprender. Pantallas LED, gráficos y discurso técnico. Prometió modernización, transparencia y gestión por resultados. Su tono era calmo y confiado. A simple vista, eran opuestos. Pero en los pasillos de Brasilia ya se habían cruzado. En miradas rápidas y silencios tensos, ambos sintieron algo extraño, una energía que no era solo rivalidad. Las primeras encuestas mostraban polarización. El pueblo comenzaba a dividirse. En la campaña de Elena, la estratega Laura Méndez percibía ataques coordinados desde el equipo de Davi, probablemente liderados por Diego Brandao, su asesor experto en manipulación digital. Diego difundía fragmentos manipulados de discursos de Elena. Davi, aunque incómodo, lo permitía. Su silencio ya era una elección. El primer enfrentamiento ocurrió en un debate universitario. Elena llegó vestida de azul oscuro. Firme. Davi, con traje gris claro, tranquilo. Ella criticó sus propuestas de privatización, él dijo que sus planes eran utópicos. Al terminar, se cruzaron tras bambalinas. Estaban solos unos segundos. Elena pareció querer hablar, pero se dio vuelta y se fue. Davi la observó irse, con algo atascado en el pecho. No hubo palabras. Solo un silencio lleno de significado. Al día siguiente, los titulares decían: 2 visiones, una batalla. Pero algo más había comenzado. Peligroso. Humano. Y con la campaña en marcha, los portones se abrían. Lo que pasara por ellos cambiaría no solo un estado, sino 2 vidas para siempre. Capítulo 2. Sombras en el Salón Verde. Traducido de Capítulo 2. Sombras no Salao Verde. La invitación llegó con el sello oficial de la República. Era para el Foro Nacional por el Futuro de las Regiones, en Brasilia. Un evento protocolar, pero estratégico, que reuniría a los principales candidatos a gobernador. Tanto Elena Vasconcellos como Davi Montenegro fueron convocados. Sabían que su presencia allí tendría peso político. Elena aceptó sin entusiasmo. Veía el foro como un teatro, lleno de discursos vacíos. Aún así, no podía ausentarse. Necesitaba mostrar fuerza y mantener viva su candidatura más allá de su estado. Davi aceptó de inmediato. Lo vio como una oportunidad de posicionarse como un líder moderno. Preparó gráficos, cifras, discursos. Viajó confiado. El evento se realizaría en el Salón Verde del Palacio de las Columnas, un espacio reservado para negociaciones de alto nivel. Columnas blancas, cortinas verdes y aire frío de poder. Allí, inesperadamente, Elena y Davi fueron llamados a una reunión privada con el ministro de Integración Nacional. Los sentaron uno frente al otro. El ministro habló de diálogo y proyectos compartidos. Intentaba acercarlos. Luego, salió unos minutos. Ellos quedaron solos. No hablaron. Solo compartieron un silencio denso. Elena miraba por la ventana. Davi la observaba. La tensión no era solo política. Había algo más. Cuando el ministro regresó, retomaron el protocolo. Pero ambos sabían que algo había cambiado. Al día siguiente comenzó el foro. Elena fue la primera en hablar. Sin papeles, relató historias de abandono en comunidades rurales. Su voz era firme, su emoción real. Davi subió después. Empezó con datos, pero luego cambió el tono. Habló de una madre desalojada injustamente, de la fragilidad del sistema. No mencionó a Elena, pero la miró cuando dijo que a veces era necesario escuchar más. Desde la platea, Elena lo observó. Y por primera vez, no vio un adversario.
Vio a alguien que intentaba entender. Más tarde, encontró un papel doblado dentro de su carpeta. Letra clara, sin firma. Decía, escuchar es más difícil que hablar. Gracias por obligarme a hacerlo. No necesitó preguntar de quién era. Al regresar a Santa Esperanza, la tensión era evidente. En su equipo, algunos veían un riesgo en esa cercanía. Laura advirtió que la prensa comenzaría a especular. En la campaña de Davi, Diego también notó el cambio. Le preocupaba que esa imagen suavizara el perfil del candidato. Pero ni Davi ni Elena hablaron del tema. Aunque sabían que, entre bastidores, algo se había encendido. Algo que iba más allá de la política. Días después, un video del foro circuló en redes. En él, se veía a Davi observando a Elena mientras ella hablaba. Algunos lo tomaron como admiración. Otros, como debilidad. Ellos siguieron con sus campañas. Pero el recuerdo de ese salón y ese silencio ya no los abandonaba. La línea entre rivalidad y conexión comenzaba a desdibujarse. Y Santa Esperanza, sin saberlo, estaba por presenciar algo mucho más grande que una elección. Capítulo 3: Campo de batalla. Después de los días en Brasilia, el clima electoral en Santa Esperanza se volvió más tenso. La sutil cercanía entre Elena Vasconcellos y Davi Montenegro, captada en fotos y videos del foro, provocó rumores. Algunos hablaban de estrategia. Otros, de traición. La frase del momento era, ¿rivales o algo más? En la campaña de Elena, las bases comenzaron a inquietarse. Militantes exigían una posición firme. Veían con desconfianza cualquier señal de aproximación a quien consideraban el enemigo ideológico. Laura, aunque oficialmente fuera del equipo, seguía cerca. Le advirtió a Elena que su silencio abría espacio para narrativas ajenas. Pero Elena dudaba. No podía negar lo que había sentido junto a Davi, ni tampoco explicarlo. En el equipo de Davi, las presiones también crecían. Donantes comenzaron a cuestionar su postura. Su asesor, Diego Brandao, lo urgía a atacar primero, a exponer las contradicciones de Elena. Davi se negaba. No podía. Algo dentro de él se resistía. Entonces ocurrió una filtración. Aparecieron imágenes borrosas de Elena y Davi caminando juntos por un pasillo del Congreso. Cerca. Conversando. Las redes explotaron. Ella cedió, decían unos. Él se distrajo, decían otros. Elena convocó una conferencia de prensa. Bajo una llovizna ligera, en una plaza pública, negó cualquier alianza. Reafirmó sus convicciones y aseguró que no se desviaría de su camino. Su discurso fue firme, pero su mirada reflejaba cansancio. Davi, por su parte, emitió una nota técnica. Fría. Distante. Negó cualquier vínculo personal con Elena. Sus aliados aplaudieron. Pero muchos votantes jóvenes, que veían con esperanza esa conexión, se decepcionaron. La tensión creció. Y llegó el momento del primer gran debate televisado. El teatro estaba lleno. Las cámaras listas. Elena llegó vestida de blanco, tranquila, pero con la mirada firme. Davi apareció en traje gris, sereno. Se saludaron con una leve inclinación. Nada más. Las primeras preguntas fueron sobre salud, educación y seguridad. Ambos respondieron con cautela. Sin ataques. Pero la calma no duró. Una pregunta directa. ¿Estarían dispuestos a colaborar con un rival ideológico? Elena respondió primero. Dijo que dialogar no es rendirse. Que su historia hablaba por ella. Davi respondió diciendo que respetaba a su oponente, pero que sus ideas eran parte del pasado. La tensión aumentó. Lo que siguió fue un duelo elegante pero filoso. Davi mencionó alianzas dudosas en el entorno de Elena. Ella contraatacó señalando financistas cuestionables de su campaña. No hubo gritos. Solo cuchillos envueltos en seda. El público quedó dividido. Algunos destacaron la fuerza de Elena. Otros, la calma de Davi. Los analistas hablaron de empate. Pero algo había cambiado. Detrás del escenario, Elena guardaba sus papeles en silencio. Davi la observó desde lejos. No se acercó. Ella tampoco lo buscó. Ambos sabían que habían cruzado un umbral. Y que lo que venía después, ya no sería solo política. Capítulo 4: Entre cenizas y esperanza. El incendio en São Jerónimo II Inamuns comenzó de madrugada, tras un cortocircuito en la pequeña escuela rural. Las llamas, avivadas por el viento seco, consumieron rápidamente techos, casas, galpones y sembradíos. En pocas horas, el pueblo era humo, escombros y desolación. Al amanecer, las imágenes dieron la vuelta al estado.
Niños en fila por agua, madres llorando, el aire cargado de ceniza. Entre esas escenas, una capturó la atención: Elena Vasconcellos, con botas y camisa blanca, caminando entre los restos calcinados. Conocía ese pueblo. Lo había visitado antes. Había abrazado a sus maestros y prometido cambios. Al enterarse del desastre, partió sin demora. Junto a Laura, tomó la carretera, ignorando cualquier estrategia de campaña. Algunas decisiones no se consultan. Al llegar, el silencio pesaba más que el humo. Los vecinos la recibieron con lágrimas. Elena abrazó, escuchó, y se arrodilló junto a una madre que había perdido a su hijo. Lloró. No como candidata, sino como una más. Pero no fue la única que llegó. Horas después, aparecieron camiones con donaciones y voluntarios. Entre ellos, bajó Davi Montenegro. Pantalón cargo, camisa arremangada. Traía médicos, ingenieros, víveres. Su presencia sorprendió, incluso a Elena. Lo vio desde lejos. No lo saludó. Él tampoco. Pero el aire cambió. Ambos ayudaron por separado. Pero al atardecer, el destino los colocó uno al lado del otro, frente a los restos de la escuela. Elena recogió una pequeña pizarra de niño, cubierta de hollín. Davi se acercó. No hablaron. Solo miraron lo que se había perdido. Esa noche, mientras muchos se retiraban, ellos se quedaron. Caminaron juntos hasta una antigua plazoleta. Se sentaron en un muro de piedra, bajo las estrellas, con el olor a madera quemada aún en el aire. Allí, hablaron. Elena recordó su primera visita al pueblo, siendo niña, junto a su padre. Contó cómo él lloró al ver a un chico descalzo leyendo un diario viejo. Davi compartió que a los 12, un incendio parecido arrasó su barrio. Perdió a un amigo. Desde entonces, el sonido de sirenas lo perseguía. Fue una conversación corta. El silencio fue más largo. Más verdadero. Antes de la medianoche, se despidieron sin palabras. No hubo promesas. Solo un intercambio de miradas. Sabían que lo ocurrido entre ellos ya no se borraría. Al día siguiente, circularon fotos de ambos ayudando, cerca, sin hablar. Las redes ardieron. Algunos lo celebraron. Otros los atacaron. Los equipos de campaña entraron en crisis. Laura advirtió sobre la reacción. Diego, furioso, exigía control de daños. Pero para Elena y Davi, lo ocurrido no era político. Era humano. Y ya no podía negarse. Capítulo 5. Rodeados por fantasmas. Traducido de Capítulo 5. Cercados por fantasmas. El regreso de Elena y Davi desde São Jerónimo sacudió ambas campañas. Las imágenes de los dos caminando entre ruinas, en silencio ante la escuela quemada, se volvieron virales. El país comentaba sin parar. Algunos hablaban de unión. Otros, de traición. Pero todos coincidían, algo había cambiado. Dentro del partido de Elena, el clima era tenso. Parte de la base exigía un posicionamiento firme. Veían señales peligrosas en esa cercanía con su adversario. Laura, aún cercana a Elena, le advirtió: el silencio podía ser malinterpretado. Cuanto más tardara en pronunciarse, más espacio ganarían las versiones ajenas. Elena escuchaba, pero dudaba. No podía explicar lo que sentía, ni mucho menos negarlo. Del lado de Davi, la presión también crecía. Empresarios empezaron a dudar. El asesor Diego Brandao insistía: debía romper toda relación con Elena. Ella debilita tu imagen, decía. Davi lo escuchaba, pero callaba. Entonces llegaron las amenazas. Davi fue citado a una cena privada con uno de sus mayores financiadores. Le mostraron documentos comprometedores sobre su hermana. La advertencia era clara: si no se alejaba de Elena, los escándalos saldrían a la luz. Al mismo tiempo, Elena enfrentaba una maniobra interna. En una reunión a puertas cerradas, dirigentes propusieron cambiar a su coordinadora de comunicación. Era una señal. Querían castigarla sin decirlo directamente. Laura recibió la noticia con calma, se despidió con afecto y le dijo: sabíamos que esto podía pasar. Esa noche, Elena caminó sola por la ciudad. Pasó frente a un mural de su padre. Pensó en todo lo que había prometido. En lo que había logrado. Y en lo que quizás perdería. Davi, desde su apartamento, escribió una carta. No era política. Era íntima. Le agradecía a Elena por obligarlo a cuestionarse. Por verlo de otra forma. No la firmó. No la entregó. Solo la guardó. Ambas campañas siguieron. Pero nada era igual. Sus discursos se endurecieron, como si intentaran probar que seguían en lados opuestos.
Pero sus ojos, sus silencios, decían otra cosa. Entonces surgió un rumor. El partido de Elena tenía un plan alternativo. Si ella no reencauzaba su línea, sería reemplazada. A la par, Davi recibió nuevas amenazas. O rompía con ella, o se quedaría sin financiamiento. Ya no era política. Era guerra sucia. Aún así, ninguno retrocedió. Entre ellos, algo se había formado. Algo sin nombre. Y quizás eso era lo que más aterraba a quienes los rodeaban. Capítulo 6. Alianzas imposibles. Una mañana cualquiera, todo estalló. Las portadas de los diarios explotaban con titulares. Afonso Requião, el gobernador de Santa Esperanza, estaba involucrado en un escándalo de corrupción. Contratos inflados, sobornos grabados en video, fundaciones fantasmas. Era una bomba imposible de contener. La comisión parlamentaria reveló conexiones turbias con políticos de varios partidos, incluyendo algunos cercanos al PEP y al PNB. Nadie estaba a salvo. Las bases de Elena temblaban. Los financistas de Davi también. Ambos fueron convocados a declarar en la asamblea. No como acusados, sino como figuras clave del proceso. Pero sabían que aquello era más que un trámite. Era una prueba de fuego. Elena fue la primera en hablar. Con voz firme, denunció el sistema podrido que protegía a Requião. Nombró obras fantasmas, desvíos y silencios comprados. Dijo que el miedo ya no la detenía. Davi habló después. Fue técnico, pero filoso. Explicó cómo había intentado investigar esa red como fiscal, y cómo fue bloqueado desde las alturas. Aseguró que no volvería a callar. Las imágenes de ambos, lado a lado, combatiendo al mismo enemigo, recorrieron el país. Por primera vez, la gente los vio no como opuestos, sino como aliados frente a un monstruo común. Y entonces surgió la propuesta, firmar un pacto ético por la reconstrucción del Estado. Un compromiso público de ambos candidatos para rechazar apoyos sospechosos, denunciar a corruptos y garantizar transparencia. El gesto sería simbólico, pero de alto impacto. En la campaña de Elena, la idea generó tensión. Algunos temían que confundiría al electorado. Laura, aunque cauta, le dijo, si esto te hace dormir en paz, entonces hazlo. Del lado de Davi, Diego estaba indignado. Firmar eso junto a ella es cavar tu propia tumba política, advirtió. Pero Davi ya lo había decidido. La firma ocurrió en una plaza antigua, bajo árboles viejos. Sin banderas, sin escenario. Solo una mesa de madera. Elena llegó con jeans y blazer azul. Davi, con camisa gris clara. Firmaron en silencio. Sus manos no se tocaron. Pero sus miradas sí. La reacción fue inmediata. Fueron invitados a un programa en vivo. Al llegar, descubrieron que estarían frente a frente, sin aviso previo. En el set, bajo luces cálidas, hablaron con calma. Sin ataques. Dijeron que se podía pensar distinto y aún así trabajar por lo mismo. Que la ética no tenía color. Las redes explotaron. La audiencia rompió récords. Algunos hablaban de esperanza. Otros, de traición. Pero el sistema reaccionó rápido. Elena fue llamada a una reunión interna. Debía tomar distancia de Davi o perdería respaldo. Davi perdió patrocinadores esa misma noche. El precio de ser decente era alto. Esa semana, se vieron a solas en una banca de plaza. No hablaron mucho. No hacía falta. Había algo entre ellos que ya no podía romperse. Ni con miedo. Ni con poder. Ni con partidos. Capítulo 7. Al borde de la tormenta. El pacto entre Elena Vasconcellos y Davi Montenegro cambió el juego. En cuestión de días, las encuestas mostraban una caída en la tasa de rechazo. Por primera vez, el electorado comenzaba a verlos no como enemigos, sino como dos figuras que, juntas, podían reconstruir Santa Esperanza. Pero cuanto más crecía esa esperanza, más se encendía la furia del sistema. Afonso Requião, acorralado por los escándalos, aún tenía poder. Controlaba sectores de la prensa, órganos públicos, y leales dispuestos a cualquier cosa. Y lo demostró. De madrugada, estalló una bomba casera en la casa de Mauricio Cardoso, líder comunitario y viejo aliado de Elena. Su hijo quedó gravemente herido. No hubo muertes. Pero el mensaje era claro. Elena fue una de las primeras en llegar al hospital. Sentada junto a la familia, en silencio, conteniendo lágrimas. Al salir, frente a cámaras, dijo solo una frase, no nos callarán. Horas después, Davi apareció. Llevaba flores blancas y un rostro serio. Habló poco. Acompañó a la familia. Saludó a Elena con la mirada.
No hizo falta más. Esa noche, Elena recibió un sobre anónimo. Dentro, fotos de ella con Davi, saliendo de un café, caminando juntos. También, una nota impresa: elige. Él o tu candidatura. Davi, por su parte, fue citado a una reunión privada. Empresarios le exigieron cortar lazos con Elena. Amenazaron con divulgar documentos falsos contra su hermana. Le ofrecieron salvar su carrera, si traicionaba su integridad. Ambos sabían que estaban cercados. Esa noche, se encontraron en un viejo caserón abandonado, donde en el pasado se reunían activistas. No había cámaras, ni asesores. Solo paredes descascaradas, olor a humedad y silencio. Se sentaron sin hablar al principio. Luego, lentamente, comenzaron a soltar lo que pesaba. Elena confesó que sentía que perdía todo, incluso su historia. Davi dijo que ya no sabía si su campaña le pertenecía o era solo un vehículo del poder. No se besaron. No se declararon amor. Pero se abrazaron. Largos minutos. Como si el mundo se desmoronara afuera, y ellos fueran el único refugio. Antes de irse, hicieron una promesa: no se atacarían. No cederían al miedo. Si caían, caerían con dignidad. Esa misma madrugada, una tormenta azotó Santa Esperanza. Rayos rompían el cielo. El viento arrancaba carteles. Las calles se inundaban. Y, entre todo eso, algo más estaba por explotar. Porque ya no se trataba solo de elecciones. Se trataba de sobrevivir con el alma intacta. Capítulo 8. Bajo la misma bandera. El día de la elección amaneció en silencio. Las calles de Santa Esperanza estaban vacías, como si la ciudad contuviera la respiración. No quedaban carteles ni jingles. Solo miradas tensas, urnas encendidas y un pueblo a punto de decidir su destino. Elena Vasconcellos se levantó temprano. No revisó discursos ni buscó cámaras. Tomó café mirando por la ventana de la casa donde creció. Pensó en su padre. En todo lo que había prometido. Y en todo lo que estaba a punto de dejar ir. Davi Montenegro también despertó antes del alba. Leyó, una vez más, la carta que nunca entregó. La volvió a guardar. Sabía que lo que iba a pasar ese día no se decidiría solo en votos. Ambos fueron a votar. Saludaron a la gente. Sonrieron lo justo. Luego desaparecieron. A las 5 de la tarde, con los comicios cerrados, llegó el golpe final. La campaña de Elena convocó a una rueda de prensa urgente. Nadie sabía por qué. Los medios corrieron. El país se paralizó. En el centro de convenciones, Elena subió sola al escenario. Sin asesores. Sin música. Solo ella, un micrófono y una multitud en silencio. Hoy renuncio oficialmente a mi candidatura al gobierno de Santa Esperanza. El silencio se volvió terremoto. Pero ella siguió. No abandono mis principios. Pero entendí que, a veces, el acto más revolucionario es dar un paso al costado. Hoy elijo confiar en alguien más. En Davi Montenegro. Y les pido a ustedes que confíen también. Antes de irse, dijo una última frase que quedaría para siempre. Ya no soy candidata. Pero seguiré siendo esperanza. Salió por la puerta trasera. Afuera, la esperaba Davi. No se abrazaron por política. Se abrazaron por todo lo que habían aguantado. No dijeron nada. No hacía falta. Horas más tarde, los resultados confirmaban lo inevitable. Davi Montenegro era el nuevo gobernador, con la votación más alta en la historia del estado. En su discurso de victoria, subió al escenario con la voz temblando. Agradeció al pueblo. Pero sobre todo, agradeció a Elena. Ella no perdió. Ella eligió ganar de otro modo. Y por eso, hoy la invito a formar parte de mi gobierno. Anunció la creación del Consejo Estatal de Justicia Social, y propuso a Elena como su primera presidenta. Una semana después, ella aceptó. A partir de entonces, trabajaron juntos. En escuelas rurales, hospitales abandonados y asambleas ciudadanas. No hablaron de amor. No confirmaron nada. Pero quienes los veían sabían que entre ellos había algo más fuerte que un cargo. Santa Esperanza no cambió porque uno ganó. Cambió porque ambos eligieron hacerlo de otra forma. Juntos. Bajo la misma bandera.